Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sofía, esta es una nueva clase del curso gratuito de dibujo, bienvenidos a todos. Recuerden que pueden suscribirse, dejar un like a la clase si les sirve y activar la campanita si YouTube les avisa cuando subo un nuevo video, ¿sí? En esta clase lo que vamos a trabajar es la saturación o tonalidad del color. Vamos a aprender qué es, cómo lograrlo y también vamos a trabajar los marrones, cómo hacer los marrones y para qué sirve el blanco y el negro y cómo utilizarlo, ¿sí? Lo que yo quería hacer era explicar todo esto y al final hacer un dibujo, pero me parece que es demasiado para una sola clase, así que lo vamos a extender el dibujo para la siguiente clase, ¿sí? Voy a dejarles para que hagan un par de ejercicios con esta temática y en la próxima clase sí ya vamos a aplicarlo un dibujo. Recuerden que siempre lo que hacemos es aplicar todo lo que fuimos aprendiendo en las clases anteriores a el dibujo que vamos a hacer, ¿sí? Todo es acumulativo, así que empiecen desde el inicio del curso, por favor, ¿sí? Es muy importante. Bueno, espero que se diviertan, que les sea educativo y déjame un comentario, suscríbete y vamos a trabajar. Bueno, vamos a utilizar primero el negro, el blanco y el rojo. Vamos a ver lo que es la tonalidad o saturación. La tonalidad o saturación quiere decir la cantidad de color negro o color blanco que hay en un color. O sea, si el color tiene nada de blanco y nada de negro, es un color que está saturado. Ese color tiene todo color, nada de blanco y nada de negro. Si tiene poca saturación, quiere decir que tiene más blanco y más negro, o más negro. O sea, que está más agrisado el color, es más gris. Ahora vamos a ver cómo hacerlo. Vamos a hacer un degradé de rojo desde la derecha, va a estar más fuerte hasta ir aclarando hacia la izquierda. Bueno, los degradés ya los vimos cómo hacerlos en las primeras clases. Es uno de los ejercicios básicos para cualquier trabajo que quieran hacer. Recuerden hacerlo todo con paciencia, el video está muy acelerado, pero se hace tranquilo con tiempo. Si quieren mejorar, la única forma es darle tiempo a sus trabajos. Si se apuran, no les va a salir bien. No es un capricho mío que les estoy diciendo esto, no. Es para que sus trabajos mejoren. Fíjense que voy haciendo de a capas, trabajando siempre de a capas, como les comenté antes. No presiono el lápiz, acaricio el papel con el lápiz. Y ya voy formando el degradé a medida que voy sumando capas. Bueno, una vez que tengo el degradé con rojo, lo puedo difuminar con la servilleta. Y después empiezo con el negro. Miren el movimiento que realiza el lápiz. Hacemos un degradé desde abajo hacia arriba. Tengan cuidado con el negro porque es muy fácil pasarse. Ahora lo que vamos viendo es que se va formando. Nosotros tenemos desde nuestra derecha tenemos el color bien saturado. Y a medida que va perdiendo cantidad de color, se va desaturando. Desde acá podemos ver todas las tonalidades que tenemos de rojo. Esto se ve en los programas de edición, en Photoshop. Cuando uno pone para elegir el color, te sale el cuadradito de tonalidades del color que quieras elegir. Bueno, básicamente es esto lo que estamos haciendo, pero entendiendo qué significa.
Con cuidado y prolijidad vamos completando nuestro degradé desde el negro desde abajo hacia muy poquito arriba. Y así vamos viendo cómo serían los tonos diferentes que se pueden lograr de rojo, mezclándolo con el negro y bueno, con el blanco de la hoja, ¿no? No estamos utilizando el blanco en sí ahora, sino el blanco de la hoja, pero está presente en nuestro color, el blanco. Tenemos el color bien saturado del lado derecho y después se va desaturando. Tenemos distintos colores con menos saturación del lado izquierdo. Mucha gama de tonalidades para elegir del color rojo más desaturados. Bueno, ahora vamos a ver cómo hacer los marrones. En la clase anterior no habíamos llegado a los marrones, ahora sí, vamos a ver. Lo fundamental que tenemos que saber es que el marrón está constituido por los 3 colores primos mezclados. Dependiendo de la cantidad de color primo que pongamos, es el tono y la forma de nuestro color marrón. Vamos a hacer primero un degradé amarillo. Vamos a pintar bien clarito, una capa bien clarita de amarillo, y después vamos a hacer un degradé desde más fuerte a más clarito, ¿sí? Aclaro un poquito en la parte de luz. Este es el primer paso, el segundo paso y el tercer paso. Bueno, en el segundo paso lo que vamos a hacer es otro degradé desde la derecha hacia la izquierda con rojo. El mismo procedimiento que hicimos con el amarillo lo vamos a hacer con el rojo. Presten atención a esta parte porque es importante para que puedan entender cómo se forman todos los marrones. Bueno, los degradés ya los vimos. Tienen que ya a esta altura del curso tenerlos recontra bien, como se dice, incorporados a su rutina de dibujo. Bueno, y después vamos a hacer un degradé de azul, pero el degradé de azul lo vamos a hacer desde abajo hacia arriba. La parte más oscura del azul va a estar en la parte baja del cuadradito. Completo un poquito más el degradé rojo, que me había quedado muy blanco en la parte inferior. Y ahora seguimos con el azul y hacemos el degradé desde abajo hacia arriba. Y el cuarto paso lo que sería es hacer todo lo que hicimos en la forma que la hicimos en un solo cuadradito. O sea, hacemos el primero, el segundo y el tercer paso todos en un solo cuadradito. Y de ahí vamos a sacar todas las tonalidades de marrones. Hacemos el primer paso. Esto nos va a dar marrones más cálidos y marrones más fríos. ¿Cuáles son los fríos? Los fríos son los que tienen más azul y los cálidos son los que tienen más rojo. Pero recuerden que todos van a tener rojo y que todos van a tener azul, porque la mezcla para hacer el marrón es la mezcla de los 3 colores primos: el rojo, el amarillo y el azul. Empezamos a hacer el segundo paso con el rojo. El degradé que habíamos hecho arriba lo vamos a hacer ahora sobre el primer paso. Recuerden que todo el cuadradito lleva rojo, solamente que en una zona va a tener un rojo más suave y en la otra zona va a tener un rojo más fuerte.
vayamos teniendo nuestro naranja, el naranja que habíamos visto en la clase anterior. Doy una capa más fuerte de amarillo. Y seguimos con el rojo. Ahora con el azul hacemos el tercer paso sobre lo que habíamos hecho. O sea, hicimos el segundo sobre el primero y el tercero sobre el segundo y el primero. Así vamos a lograr nuestro marrón. Recuerden que todo el cuadradito va pintado de azul, pero en algunos sectores más suave y en otros sectores más fuerte. Ahora vamos viendo que se van formando nuestros marrones. El sector de arriba a la izquierda serían los marrones más claritos. Y de abajo a la derecha los marrones más oscuros. Fíjense que yo puse el amarillo, después puse los rojos, después puse el azul y a lo último paso una capa de amarillo para mezclar los colores que había puesto. Ahora otra vez agrego un poquito más de rojo porque siento como que está muy verde todavía, entonces eso quiere decir que falta un poco de rojo. Bueno, y acá básicamente tenemos todas las tonalidades de marrones que podemos conseguir, siempre que no estemos usando el negro y el blanco. Si uno le agrega negro y blanco va a ser un color diferente a lo que estamos viendo ahora. El primer cuadradito que hicimos con el rojo en el paso anterior, háganlo con el amarillo, con el azul. Yo lo hice con el rojo nada más. Ustedes háganlo con el amarillo y el azul, ¿sí? El degradé que hicimos con el color saturado rojo y el negro, ese degradé hagan con cada color primo. Para ver qué se logra, cómo queda con cada uno de ellos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver para qué sirven los blancos y cómo usarlo. Vamos a hacer un degradé. Seguimos con los degradés y los voy a pudrir de degradé. Vamos a hacer degradé de por vida. Desde azul vamos a ir hasta muy clarito. Azul oscuro a muy clarito. El cuadrado de la izquierda me refería cuando les decía que hagan uno con cada color primo. Bueno, ahora con el blanco lo que hacemos es presionar sobre lo que habíamos hecho. Empezamos siempre con el blanco desde lo más claro hasta lo más oscuro. O sea, de donde hay menos color a donde hay más color. Siempre de esa manera, porque si no se ensucia y queda mal. Pueden ir limpiando el lápiz si se les ensucia mucho. Esto hace que el color se funda y quede en un tono pastel. Vamos a ver cómo va cambiando y va quedando un celeste pastel. Yo les hago armar todos los colores para que entiendan cómo funcionan. No es que yo no quiero que usen los otros colores. En esta parte es importante que entiendan cómo hacerlos, cómo funcionan.
Por eso soy tan insistente en este sentido, en que los armen. Bueno, ya vimos ese método de utilizar el blanco para lograr colores pasteles, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es ver qué función hace el blanco cuando tenemos una base de dos colores diferentes. Tenemos un degradé desde el azul hasta lo más clarito. Y ahora vamos a agregar el rojo. Vamos a hacer un degradé de la otra forma, al revés. Desde donde sería lo más clarito el azul va a ser lo más oscuro el rojo, y donde está el azul más oscuro va a ser lo más clarito el rojo. Vamos a hacer el violeta, el lila, la escala de violetas. Con paciencia, con amor, con tiempo. Y una vez que tenemos hecho bien el degradé, vamos a agarrar el color blanco y ahora vamos a ver lo que pasa cuando pasamos del blanco. Haciendo pequeños circulitos y haciendo presión, vamos a ver cómo funde los colores, los une, los unifica. Para esto se utiliza el color blanco. Igual, siempre que unifiquen el color, dos colores, siempre que quieran unir dos colores con blanco, el color que se forme va a ser un color pastel, va a tener blanco siempre. ¿Ven que es un lila que se arma? Cambia totalmente cuando uno le pasa el blanco. Recuerden que van haciendo circulitos de a poquito, desde lo más oscuro, el color más oscuro, en este caso es el azul, entonces vamos desde lo más oscuro hacia el centro y después limpiamos el lápiz. No se ve en el video porque está acelerado. Yo voy limpiando el lápiz para que no se ensucie más oscuro en otro sector. Como dijimos, el blanco funde los dos colores, pero los torna pasteles. Bueno, ya tienen la tarea. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan divertido, y en la próxima clase sí vamos a dibujar, ya por fin con colores, aplicando esto, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos por mirar.